Trabajaremos en esta presentación algunos ejemplos vinculados con la función cuadrática. Veamos el ejemplo 1. Sea f de x igual x cuadrado menos 6x. Determinemos a, b y c. En este caso, el coeficiente a es 1, b es menos 6 y c evidentemente es 0. A continuación determinaremos el vértice, indicando la coordenada x del vértice y la coordenada y del vértice. Para la coordenada x del vértice utilizamos la fórmula menos b sobre 2 por a. Es decir, en este caso, menos el valor de b es menos 6 sobre 2 por 1. Resolviendo, obtenemos 3. Para hallar la coordenada y del vértice, reemplazamos 3 en la función. Es decir, hacemos y del vértice va a ser igual a f del x del vértice, que en definitiva es calcular f de 3. Por lo tanto, será 3 al cuadrado menos 6 por 3. En este caso, la coordenada y del vértice es menos 9. Por lo tanto, queda definido el vértice como el punto de coordenadas 3, menos 9. El eje de simetría es la recta de ecuación x igual 3. Recordemos que era la coordenada x del vértice. Y avancemos sobre las intersecciones con los ejes. La intersección con el eje y, como la ordenada al origen C, en este caso, es 0, el punto de intersección es el punto de coordenadas 0, 0. Continuamos con el ejemplo 1, en este caso buscando la intersección con el eje x, es decir, las raíces de la función cuadrática que veníamos trabajando y que era f de x igual x cuadrado menos 6x. Para hallar las intersecciones con el eje x, es decir, las raíces, igualamos a 0 la función y aplicamos resolvente. Fíjense, menos b más menos raíz de b cuadrado, menos 4 por a por c sobre 2 por a, recordando que a vale 1, b es menos 6 y c 0. Reemplazamos en la fórmula, operamos y llegamos a esta expresión 6 más menos 6 dividido 2. Si hacemos 6 más 6, 12 dividido 2, que es 6, obtenemos el x sub 1. Y si hacemos 6 menos 6, 0 dividido 2, 0, obtenemos x sub 2. Siendo x sub 1 igual 6 y x sub 2 igual 0, las raíces de la función. Si nos proponemos graficar la función cuadrática, debemos recordar todos aquellos valores que fuimos analizando a lo largo del ejemplo 1. Recordemos el vértice, ubicamos el punto de coordenadas 3 menos 9, la recta vertical, cuya ecuación es x igual 3 y es el eje de simetría. Fíjense que el eje de simetría actúa como un espejo, las ramas son simétricas respecto de él. Ubicamos las intersecciones con el eje x, en este caso el punto de coordenadas 0, 0 y el punto de coordenadas 6, 0. Fíjense 6 y 0 que eran las raíces. Y también las intersecciones, la intersección con el eje y, que es el punto de coordenadas 0, 0. Veamos el ejemplo 2. Sea la función g de x igual menos 2x cuadrado menos 4x más 6. Determinemos a, b y c, que en este caso se corresponden con los siguientes valores. A es igual a menos 2, b es igual a menos 4 y c es igual a 6. Determinamos el vértice de la función. La coordenada en x del vértice estaba dada, recuerden, por la fórmula menos b sobre 2 por a. Reemplazamos los correspondientes valores de b y de a. Resolvemos y obtenemos que la coordenada en x del vértice es menos 1. Una vez obtenido este valor, lo reemplazamos en la función para obtener la coordenada en y del vértice. Fíjense cómo lo reemplazamos. Menos 2 por menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1, más 6. Y esto da 8. Por lo tanto, el vértice es el punto de coordenadas menos 1, 8.
El eje de simetría es la recta de ecuación x igual menos 1. Recuerden que es la coordenada en x del vértice. Avancemos con la intersección con el eje Y. Como la ordenada al origen C, en este caso es 6, el punto de intersección con el eje Y es el punto 0, 6. Continuamos avanzando con el ejemplo 2. En este caso buscamos la intersección con el eje X, es decir, estamos buscando las raíces de la función que veníamos trabajando, g de x igual menos 2x cuadrado menos 4x más 6. Para encontrar estas raíces, igualamos a 0 y aplicamos resolvente. Fíjense, la resolvente, menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. En este caso a es menos 2, b menos 4 y c es 6. Reemplazamos en la fórmula y vamos resolviendo los cálculos que quedan determinados. Avanzamos a la siguiente expresión, 4 más menos la raíz de 64 sobre menos 4. En este punto resolvemos la raíz cuadrada de 64, que es 8, y luego fíjense que obtenemos 4 más menos 8 sobre menos 4. Resolviendo la suma y dividiendo por menos 4, obtenemos x sub 1. Fíjense, 8 más 4, 12, dividido menos 4, menos 3, y luego para obtener x sub 2 hacemos 4 menos 8, menos 4, dividido menos 4, 1. Siendo x sub 1 igual menos 3 y x sub 2 igual 1, las raíces de la función cuadrática. Si queremos realizar la gráfica de la función, recordaremos todos esos valores, el vértice, el eje de simetría que fuimos encontrando a lo largo de la resolución y los ubicamos en el seco. Fíjense, el vértice era el punto de coordenadas menos 1, 8. Fíjense que al ser el valor de A negativo, las ramas están dirigidas hacia abajo, es decir, la concavidad es negativa. Graficamos la recta de ecuación x igual menos 1, que es el eje de simetría, y determinamos las intersecciones con los ejes, ubicamos las raíces, menos 3 y 1, y también la ordenada al origen, que en este caso era 6, y es el punto de coordenadas 0, 6, es la intersección con el eje de ordenadas. Trabajaremos a continuación el ejemplo número 3, siendo la función cuadrática a estudiar h de x igual x cuadrado más 1. ¿Cuáles son los valores de a, b y c? En este caso, los siguientes. A es 1, b es 0, porque no hay término en x, fíjense en la función, y c es 1. Vamos a determinar ahora las coordenadas del vértice. La coordenada x del vértice, que se establecía como menos b sobre 2 por a, al reemplazar encontramos que el valor de b es 0. Luego, la coordenada x del vértice será también 0, porque 0 dividido 2 en este caso es 0. Una vez que tenemos la coordenada x del vértice, reemplazamos ese valor en la función, es decir, hacemos h de 0 y nos queda 0 al cuadrado más 1, que es 1. Por lo tanto, las coordenadas del vértice son 0, 1. Pasamos al eje de simetría. El eje de simetría no debemos olvidar que es una recta, en este caso es la recta de ecuación x igual 0. Recuerden que coincide con la coordenada x del vértice. Y finalmente, las intersecciones con los ejes. Primero analicemos la intersección con el eje Y. Como la ordenada al origen C en este caso es 1, el punto de intersección con el eje Y es el punto de coordenadas 0, 1. Continuamos avanzando con el ejemplo 3, buscando las intersecciones con el eje X de la función que veníamos trabajando h de x igual x cuadrado más 1.
Ya sabemos que para determinar las intersecciones con el eje X debemos buscar las raíces, para eso usamos la resolvente. Sabemos que el valor de A es 1, B es 0 y C es 1. Hacemos el reemplazo de esos valores en la fórmula y obtenemos la siguiente expresión. Fíjense que en este caso tenemos la raíz cuadrada de un número negativo, entonces no es posible dar un resultado real para la raíz cuadrada de un número negativo y por lo tanto no se puede continuar con este cálculo. De esta manera, esta función cuadrática no tiene raíces reales. Por lo tanto, el conjunto de intersecciones con el eje X es vacío. Ubicamos los datos que tenemos del ejemplo 3 y realizamos la gráfica. Conocemos el vértice que tiene las siguientes coordenadas, 0, 1, el eje de simetría, que es la recta de ecuación x igual 0, y vemos cómo el valor de A es 1, es mayor que 0, la concavidad es positiva, es decir, las ramas están dirigidas hacia arriba, y no hay intersección con el eje X como ya habíamos anticipado.